Todos los 29 de octubre se conmemora el Día Mundial del ACV. Para prevención, como lo dijimos en muchas oportunidades en diferentes patologías. Expertos destacan la importancia de trabajar en la rehabilitación de los pacientes con accidentes cerebrovasculares. ¿Qué importancia tiene, no? Porque hablamos mucho de prevención, pero también tenemos que hablar de rehabilitación, porque hay prevención para no sufrir una ACV, pero cuando ocurre hay que trabajar en eso. Para hablar sobre este tema, el doctor Máximo Zimmerman, médico neurólogo, doctorado en neurociencia, director médico de CITES, INECO, y con quien ya estamos en comunicación. Muy buenas tardes, doctor Máximo Zimmerman, José Bouzal habla. José, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Bien, Máximo, un gusto de contar con este diálogo que vamos a mantener, la información que se va a poder brindar y vamos a comenzar a lo mejor con lo más sencillo y pensando que no todo el mundo sabe lo que es una ACV, un accidente cerebrovascular, como para poder explicarlo, ir adentrándonos a medida de las necesidades que tenemos para que se informe más. Exacto. Mira, José, lo importante de todo esto es poder, primero, darnos cuenta cuando una persona querida, cuando un familiar, un amigo está sufriendo un accidente cerebrovascular. Y segundo, también saber qué es lo que tenemos que hacer. Esto es muy importante porque puede cambiar completamente el pronóstico de esta persona. Primero definimos lo que es un accidente cerebrovascular, que es cuando una arteria se ocluye. Esto da lugar a un accidente cerebrovascular de tipo isquémico. La mayoría de las veces esto se produce por un trombo o por un émbolo, que es una pequeña colección de calcio y grasa que viaja por las arterias. Puede ser también que la arteria se rompa, entonces esto da lugar a un accidente cerebrovascular de tipo hemorrágico, que la mayoría de las veces ocurre por una ruptura neurismática, pero puede ser por una malformación arteriovenosa o puede ser también por un cavernoma, por otro tipo de malformación. Lo importante es que cómo debemos darnos cuenta que un paciente está sufriendo un accidente cerebrovascular, y para eso nosotros desde INICO hicimos una campaña que se llama la campaña del abrazo. ¿Por qué abrazo? Porque la HA es por habla. Debemos preguntar al paciente una pregunta y escuchar cómo responde para saber si tiene dificultades en la articulación de la palabra o en la comprensión o en la emisión de la palabra. Esto es la HA del abrazo. Después debemos pedirle al paciente o a la persona que está al lado que levante los brazos, o sea, que levante de manera simétrica ambos brazos y ver si alguno de los brazos se cae, si existe una debilidad. Por otra parte, tenemos que pedir al paciente que sonría, por eso abrazo, que sonría y ver si existe alguna simetría facial, si es que existe una debilidad que por lo general es homolateral, homónima del mismo lado del brazo que la cara y la pierna, probablemente el paciente esté padeciendo un accidente cerebrovascular. Y a esto se suma también muchas veces un dolor de gran intensidad o trastornos en la visión de un ojo o un trastorno combinado de la visión de ambos ojos y también trastornos sensitivos como hormigueos en una parte del cuerpo o inestabilidad de la marcha. Entonces, ante la aparición de algunos de estos síntomas, lo más importante es hablar a un servicio de emergencia o llevar a un paciente a un hospital más cercano. ¿Por qué? Porque cada minuto cuenta. Ahora, una duda que se me presenta en esto. ¿Puede haber accidentes cerebrovasculares y ser leves, pero no presentarse con la sintomatología que bien marcas y sin embargo estar ahí y haber un daño que deje a la persona con algún tipo de lesión? ¿Puede pasar desapercibido lo que vos decís? Sí, hay veces que hay lesiones isquémicas que muchas veces no están en un territorio elocuente, o sea, quiere decir que no dan una sintomatología precisa y que después se pueden hacer un diagnóstico retrospectivo una vez que vemos una resonancia o tomografía del cerebro. Estos son lesiones isquémicas o lesiones de tipo vasculares. Por supuesto que sí, a la larga afectan, porque esto de alguna manera
se sigue produciendo y la carga lesional puede seguir aumentando con el tiempo si no tratamos los factores de riesgo vasculares. Ahora se sabe muy bien que el accidente cerebrovascular, como vos dijiste, es prevenible, pero también se sabe que es tratable y tenemos un tiempo para poder tratarlo. Pero también se sabe que el accidente cerebrovascular tiene solución y se puede rehabilitar, los pacientes pueden recuperarse de un accidente cerebrovascular. Entonces, todas estas definiciones fueron cambiando a través de los años. Ahora se produce esta lesión. Sabemos que hay diferentes grados y la persona puede quedar con diferentes complicaciones. ¿Cómo se hace esa evaluación para comenzar lo antes posible con la rehabilitación? Bueno, hay dos cosas que tenemos que tener en consideración. Una es la prevención secundaria, es decir, un paciente que sufre un accidente cerebrovascular, es importante saber el mecanismo, a qué se debe, cómo ocurrió el accidente cerebrovascular para poder instaurar un tratamiento. ¿Por qué? Porque entre el 14 y 17% de los casos que sufrieron un accidente cerebrovascular vuelven a repetirlo al cabo de un año. Entonces tenemos que instaurar un tratamiento. Primer pilar. Segundo pilar, el tema de la rehabilitación. Y esto es muy importante tener en consideración que nunca es tarde para rehabilitarse. ¿Por qué? Lo que también pasaba con el médico y que se pensaba que el paciente que no recuperó dentro de los primeros 6 meses no tiene chance para recuperarse después de las secuelas que originó un accidente cerebrovascular. Y esto no es cierto, porque el sistema nervioso tiene una capacidad, es un órgano plástico, es un órgano que a medida que aprende tiene una capacidad de recuperarse. Entonces, si nosotros podemos instaurar un programa de rehabilitación que sea demandante, que sea interdisciplinario, que sea coordinado por distintas especialidades, el paciente va a tener más posibilidades de recuperarse y poder tener una reinserción, no solamente familiar, sino social o laboral. Entonces, tenemos que apuntar a todo esto. Yo me dedico a accidente cerebrovascular, estuve trabajando en el Hospital Universitario de Hamburgo, donde hice mi doctorado y postdoctorado, estuve 15 años trabajando ahí, y realmente hay que apuntar básicamente a identificar estos problemas, a poder tratar a estos pacientes y poder recuperarlos y reinsertarlos a la vida diaria. Hay algo que se presenta, lo he visto en muchas oportunidades, en la cual el paciente se encuentra en condiciones bastante deterioradas, donde la voluntad prácticamente no existe. ¿Puede producirse un cambio en ese estado cuando esa voluntad ha decaído? Esta es muy buena pregunta, porque la motivación tiene que ser realmente tratada y concebida como nuestro aliado para la rehabilitación y recuperación. Si un paciente no tiene motivación para poder realizar un entrenamiento específico, muy probablemente las chances de rehabilitarse sean menores. Entonces hay que tener presente también que después de una ACV, y cuando es de localización, por lo general frontal, el accidente cerebrovascular, cuando hay un déficit también motor, existe una apatía, una hipobulia, una falta de iniciativa. O sea, el paciente tiene cierta indiferencia, pero no es por un síntoma psicológico, porque está pensando que su enfermedad le cuesta o porque hay, no sé, hay un problema de ansiedad. No, es un problema propio del accidente cerebrovascular. El 45% de los pacientes que sufren una ACV tiene un trastorno en la motivación, hay cierta indiferencia, hay falta de iniciativa. Entonces, es necesario poder comenzar un tratamiento. Y un tratamiento me refiero a ciertos medicamentos que pueden mejorar el estado anímico de los pacientes, ¿no? Durante mucho tiempo se había comentado que cuando se produce estos derrames o estas isquemias, es decir, la falta de irrigación sanguínea, neuronas del cerebro desaparecen, mueren. En este momento me estás comentando que la rehabilitación es posible hasta en casos muy graves. Ese concepto de muerte de neuronas, ¿ya no es así? Bueno,
Sí, es parte, por supuesto que afecta la cantidad de las neuronas que tenemos, pero ya se sabe que en realidad no es lo principal lo que causa nuestras dificultades. Cada vez más existen evidencias que estamos hablando de nodos y de circuitos neurológicos, circuitos neurales, o sea, quiere decir que muchas veces una función no depende de una sola área ni de un solo grupo de neuronas, sino que hay un circuito que de alguna manera afecta a esta función. Es por eso que fundamentalmente a través del entrenamiento podemos generar nuevas conexiones y nuevos circuitos neurales que nos permitan mejorar una función determinada. Y esto se lleva a cabo a través de la rehabilitación. La ciencia atrás de la neurorehabilitación, de la recuperación del accidente cerebrovascular, es la neuroplasticidad. Entonces, lo que quiere decir todo esto es que trabajando a través de procesos de aprendizaje cerebral y a través de un grupo interdisciplinado formado por kinesiólogos, terapistas ocupacionales, neuropsicólogos, fonoaudiólogos, musicoterapeutas, psiquiatras, fisiatras, con tecnología, podemos hacer un programa de rehabilitación. Es un traje a medida para cada paciente y enfocarnos en la recuperación del paciente. Por supuesto, tomando en cuenta a través de ópticas diferentes la evolución de este paciente y realizando siempre con objetivos que tienen que ser muy claros a corto, mediano y largo plazo. Ha marcado y bien cómo poder detectar aquella persona que está cercana al paciente que puede estar con un proceso de ACV. ¿Cómo identificar si es posible que sea ACV? Son momentos muy complicados donde empieza la desesperación del entorno. ¿Qué es lo que deben hacer en la inmediatez cuando ven esa presencia de sintomatología? Lo que no deben hacer es quedarse de brazos cruzados sin hacer absolutamente o decirle al paciente, bueno, mira, ya se te va a pasar, estás un poco nervioso, toma un té de tilo, o sentate en el sillón, o anda a dormir. Eso es lo que no se debe hacer. Sí, por supuesto, lo primero que hay que hacer es llamar a una ambulancia si nosotros pensamos que un paciente o existe la mínima sospecha que el paciente está desarrollando un accidente cerebrovascular. Debemos trasladarlo, llamar a una ambulancia, lo mejor es llamar a una ambulancia, tomar los parámetros vitales mientras llega la ambulancia. ¿Por qué? Porque este paciente, si llega dentro de una ventana terapéutica, que son escasas horas, esta ventana terapéutica, podemos nosotros administrarle un tratamiento que nos permite reperfundir esa arteria que está ocluida, es decir, volver a darle circulación. Entonces, de esta manera disminuimos el área de necrosis cerebral. ¿Está bien? Entonces, debemos, para esto, para poder realizar un procedimiento de recanularización, de reperfusión del paciente, tenemos nada más que un determinado tiempo, no podemos extendernos más de 6 horas. Lo ideal en las primeras 3 horas que el paciente concurra a un centro especializado. Muy claro. Doctor Máximo Zimmerman, un mensaje corto y contundente que deseas transmitir para aquellos que nos están escuchando en este momento. Bueno, lo principal es tener presente que el accidente cerebrovascular se trata, que se previene y que existe una solución que es la rehabilitación. Entonces, hay que tener presente cuáles son los síntomas, los signos de alarma y tratar muy de cerca los factores de riesgo vasculares, que son fundamentalmente la hipertensión arterial, la diabetes, el tema de los hábitos tóxicos, como el tabaquismo, el alcoholismo, el sedentarismo, evitarlo, realizar actividad física de manera frecuente. Por supuesto, hay factores de riesgos que no lo podemos evitar, como el tema de la herencia. O sea, si nuestros padres tuvieron accidente cerebrovascular o infarto agudo de miocardio, tenemos cierta propensión.
pero sobre los factores de riesgo evitables hay que trabajar y concientizar a la población. Esto debería ser una política de salud, porque la ACV es la primera causa de discapacidad a nivel mundial y la segunda causa de mortalidad. Doctor Máximo Zimmerman, muchísimas gracias. José, un placer y estoy a disposición. Gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Hasta luego.